Hola, buenas amigos de Pecoro Latino, tu fuente de judaísmo. Hoy tenemos una sesión maravillosa, totalmente inesperada, pero bueno, tenemos a un invitado maravilloso. Confieso que muchas veces en el pasado quise tener la oportunidad de conocerlo personalmente y hoy está con nosotros desde Israel, el Rab Haim Yafé. Muy bien, Natán, muchísimas gracias. Realmente no soy merecedor de esos halagos que hace sobre mí. Realmente no somos nadie, o sea, yo no soy nadie, no soy nada. Como decía David Hamelech, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Un placer estar aquí en este grupo, poder conocernos ya personalmente, poder vernos a través de este medio. Y contento por este gran proyecto, esta iniciativa que tienes, Bueno, esta es una iniciativa. difundir las enseñanzas de la Torá, de hacer kirub también. Bueno, esta es una iniciativa colectiva que surge entre varios amigos judíos de varios movimientos que entendemos que el judaísmo es uno solo y que no debemos separarnos, ¿sí? Que todos juntos vamos a traer el Mashiach cuando nos reconozcamos como uno solo. Y bueno, ciertamente no somos merecedores de tantos halagos, pero cuando hemos creado un buen nombre, el buen nombre nos persigue, ¿sí? Es mejor un buen nombre que un buen aceite, ¿cierto, Jaime? Entonces, cuando difundimos palabras de Torah, somos merecedores de llevar un buen nombre y que ese buen nombre esté con nosotros. Para los que no lo tengan la oportunidad de conocerlo, representa a un grupo, un segmento muy importante dentro del judaísmo, que es el hasidismo, pero ella nos contará cuál es su hasidismo, su ashkafá. Bueno, es muy interesante. Yo comencé hace mucho tiempo. Me impactó mucho las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch. El Rebbe de Lubavitch fue una figura que impactó mucho en mí, del cual hice Teshuvá, me acerqué al Creador, a Hashem Yitbaraj. Pero entonces también hubo algo muy interesante porque un compañero, un amigo de la juventud, él me prestó unos libros de Rabbi Nachman. En ningún sentido sabía yo quién era él. Conocía de la Hasidut, Rabbi Nachman de Breslev. Conocía de la Hasidut, de las enseñanzas de el Baal Shem Tov, de el Rey Lubavitch, pero de Rabbi Nachman no, nada, de Rabbi Nachman y Breslev. Hubo algo sumamente interesante, y se lo he contado a varios rabinos, ahora también te lo cuento a ti, se lo cuento a ustedes, y es que, aunque no lo vayas a creer, yo soñé con el rabí eh, Israel Ben Odeser, soñé un sueño con él. Es uno de los representantes de la Hasidut de Breslev también, de los Nach, de los que salen en las calles y danzan, etcétera. Yo no sabía quién era este rap. Yo soñé con él. No sabía quién era. Al día siguiente yo me despierto y le digo a mi esposa, en ese tiempo yo vivía en Venezuela, y le digo a mi esposa, amor, tuve este sueño con un personaje así y en una casa, él me llamaba y él estaba muy alegre. Me llamaba y cuando yo entré a su habitación, él me estaba diciendo algo, pero yo no escuchaba y veía la ropa que él tenía un bequiche blanco con rayas negras, etcétera. Sorpresa para mí que después de un tiempo investigando, viendo de lo de la Hasidiot, etcétera, veo una foto del rabino y el cuerpo, todos los pelos del cuerpo se me levantaron y yo dije, no puede ser. Y le dije yo a mi esposa, yo soñé con este rap, mami, le decía a ella. Yo soñé con este rabino y me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es él, no sé nada. De hecho, te voy a mostrar para que ustedes sepan, vean, aquí tengo una fotografía del Rab, a ver si la ven. Ahí Claro. tengo la foto del Rab con quien yo soñé y lo tengo aquí en algo que yo siempre cargo aquí en mi Bekiche guardado. Bueno, en fin, Bekixur. Esto me llevó después, ok, soñé con este rap. Un Por amigo me prestó unos libros de eso, Rabbi Nachman. por eso decimos que siempre tenemos que llevar a los jajamín cerca del corazón.
Es correcto, así es. Bueno, y estudiando de la Hasidut de Breslev, veo que es una Hasidut que es muy alegre, que nos conecta con el creador del universo, con la espontaneidad de nuestros corazones, con la dulzura de nuestro corazón, con esa intimidad, ser niños para el creador del universo. Y eso dio un cambio total en mi vida. ¿Por qué? Yo no era una persona alegre, yo era una persona mal encarada, era una persona que no me gustaba abrazar a nadie. Y por medio de esta Hasidut se despertó en mí la alegría, el amor hacia los demás, el abrazarlos, en danzar, en hacer Itbodedut, en derramar mi corazón delante del creador del universo de una manera increíble. Bueno, Entonces, tenía, haciéndote un paréntesis, muchos de los sectores del judaísmo es muy pragmático, ¿no? Sí, rezar todo, pero es vivir una vida muy simple, ¿sí? No, muchas veces no conecta con la alegría o conecta con la alegría de una forma muy interna, pero Bresle es totalmente lo contrario, es coger esa alegría interna y llevarla al exterior, sin proyectarla hacia los demás. es correcto. Rabbi Nachman dice que hay un mandamiento muy grande, Mitzvah Gedola Tami de Sinja. Es vagadora. Siempre, siempre estar alegre, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Lo contrario a eso es Abodá Zará. Lleva a la persona a la depresión, lleva a la persona al alejamiento del creador del universo. Incluso Rabbi Nachman en Sijo Harán nos dice que uno debe de buscar situaciones para las cuales uno mismo se ría, incluso de uno mismo. Si uno tiene que ser un payaso, no en el mal sentido de la palabra, sino de hacer cosas para uno reírse, uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque así uno atrae la presencia divina, así uno atrae la Shejinah sobre nosotros. Y es lo que también transmitimos, evidentemente, a otras personas también. Ay, pues ya solamente decirlo es un esfuerzo grande, ¿no? Mis vaguedolas, ¿sí? Entonces es grande y es complicado estar alegre, ¿sí? Para llegar a ese Sí. estado mental de estar alegre por todo, pues es siempre un esfuerzo grande, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Wow, Natán, has hecho una pregunta muy interesante, una pregunta también fuerte. ¿Cómo estar alegre en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos nosotros estar alegres? Y Rabbi Nachman nos enseña que ese es el reto de nosotros como judíos. El reto de nosotros es buscar, como te dije anteriormente, siempre cualquier cosa por estar alegre. Y uno de los principios del agradecimiento de estar es agradecer a Hashem por todo lo que él hace, como nos enseña Rabbi Nachman. Tanto por lo bueno que él hace, como en apariencia lo que nosotros pensamos que no es bueno. Porque todo lo que Hashem hace. Y hay una máxima dentro de la Hasidut de Breslev, hay muchísimas máximas, pero hay una muy hermosa que yo tomo muy en consideración y es en Od Milvadot. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera del creador del universo. Y si nosotros pensamos que Hashem es el que maneja el mundo en todos los sentidos, ¿quién soy yo entonces para decirle a él, no hagas de esta manera? ¿Quién soy yo si viene una circunstancia que en apariencia es mala para mi vida? ¿Por qué me voy a molestar y por qué me voy a poner triste? Porque si Hashem me manda eso, tengo que recibirlo con alegría, con beneplácito. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enseña la Hasidut de Breslev que en esa circunstancia es donde está el punto o la nota discordante. ¿Por qué? Porque es la lucha de mi inclinación, es la lucha de mi ego en contra de lo que Hashem quiere. ¿Sí? Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, sino como dice Hashem, ¿qué hago? Termino molestándome o termino poniéndome triste, termino no reconociendo al creador del universo. Y algo muy lindo, Rabbi Nachman nos dice, seamos como niños en todas las circunstancias delante del creador del universo. Y solamente mediante eso nosotros vamos a experimentar y vamos a ver milagros. Y podemos vivir el Gan Eden en este mundo presente, por medio de la alegría. Muy lindo, muy lindo. Y realmente pienso yo que es una cuestión de abrir la conciencia, ¿no? Porque cuando se nos habla de milagros, no son cosas sobrenaturales, ¿ya? Sino que es conocer, entender y comprender que los verdaderos milagros es lo que ocurre en cada instante, ¿no?
Un milagro es esto lo que estamos teniendo tú y yo en este momento. Sí, un milagro es Totalmente. lo que estamos teniendo tú y yo en este momento. Son Eh, las cosas. Guau. Mira, Natán, escúchame lo que te voy a decir. Rabbi Nachman dice, en lo más pequeño, en lo insignificante, en lo cotidiano, busca la chispa de Kedushá y busca la santidad de Hashem en ese lugar. En lo cotidiano, en lo que tú creas que es lo más simple de lo simple. Me picó un mosquito, ahí está Hashem. Tú me llamaste hace rato, me dijiste, Jaín, ¿será que podemos? Etcétera, etcétera. ¿Y quién soy yo para decirte que no? Y yo dije, sí, ¿cómo no? Porque no eres tú quien dijo, no soy yo, es el creador del universo quien da el propicio de todo eso. Y eso es un milagro. Eso es eh, reconocer a Hashem en toda nuestra vida, en diario. Hay otra máxima que nosotros tenemos que tener presente también es, Shivikti Hashem lenegdi tamid. Tengo presente a Hashem delante de mí todo el tiempo. Y eso nos lleva a la alegría. Así que Rabbi Nachman nos dice, no hay tiempo para pensar en otra cosa que nos depriman. Evidentemente van a haber circunstancias que nos van a llevar a bajar la cabeza, porque la vida es como una ola, un sub y baja, sub y baja, sub y baja, pero Rabbi Nachman dice, aún en el descenso, ahí también hay un punto de Kedushá, ahí también está Hashem, y en ese lugar que Hashem te lleva es para elevarte nuevamente con mucha más fuerza. No es una facilidad cerrada. es como, te decía que es como lo que hacemos en Rosh Hashanah, que comemos lentejas, ¿sí? Sí, que un día podemos estar arriba, pero el otro día podemos estar abajo y volver a subir. La vida es cíclica, ¿ya? Y no sabemos en qué punto vamos a estar, Correcto, pero de todo eso tenemos, correcto. ¿ya? Un camino de humildad. El judaísmo siempre se enfoca en eso. Ya hemos hablado de Rabbi Nachman de Bresle, pero me gustaría que retrocediéramos un poquito más atrás para poder encaminar a la gente, a los judíos que de pronto están separados de su judaísmo, o a la gente nueva que quiere acercarse al judaísmo, de dónde sale toda esta revolución de la Hasidut, del hasidismo. ¿Cómo nos puedes orientar tú, Jaime? Bueno, como dije anteriormente, la Hasidut como tal se da por el Baal Shem Tov, por esa gran luminaria que hubo en nuestro pueblo Israel, como se conoce, Ra Israel Baal Shem Tov, dejó el nombre, que él llegó a la Yahadut en un momento exacto, en un momento cumbre, en un momento importante, y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque en ese tiempo el judaísmo estaba como muy metódico. No estoy diciendo que esté mal nosotros ver el judaísmo desde esa perspectiva, pero estaba una manera tan metódica que decía que solamente las personas letradas, las personas que tenían un alto conocimiento, ellos solamente podían llegar a las yeshivot a estudiar, a indagar. Y el Baal Shem Tov hizo todo lo contrario. El Baal Shem Tov no solamente fue a personas ilustradas, sino que fue también a personas menos ilustradas. El Baal Shem Tov iba a las tabernas a buscar judíos y en medio de la algarabía que ellos tenían, en medio de las bebidas que ellos tenían, el Baal Shem Tov se ponía a compartir palabras de Torah, palabras de Emuná, y eso hizo un despertar muy grande dentro de la Yahadut, de lo cual entonces da paso a lo que es la Hasidut. Entonces la Hasidut viene a dar como la alegría, viene a dar como la parte, también la parte mística dentro del judaísmo en general. De eso en un resumen muy breve. Me recordaste las palabras de un amigo, me preguntaba, en un lugar muy oscuro, un lugar de poca alegría, un lugar, me decía, como un cementerio, un lugar donde se hagan prácticas no kasher, ¿sí? Ahí está la presencia Sí, divina. Y yo en su momento le respondí, no, ahí no está la presencia divina. Y él me decía, no, ahí es donde más está la presencia divina, porque donde no está la presencia divina, ese lugar no existe, no puede existir, ¿sí? Porque Hashem está en todo
y en cada lugar de esta creación, ¿ya? Entonces, hasta en una taberna podemos encontrar la presencia divina y es un hit muy importante porque lo que tú dices es cierto. En este tiempo, Ah, los judíos del shtetl, el que, el que tenía dinero, rezaba en la sinagoga y el que no tenía dinero, exacto. tenía que rezar en el campo entre los agricultores. Así Entonces, es. una Y esa revolución. fue la función, y esa fue la función del Baal Shem Tov, de no ir a las personas ilustradas, sino a los que no tenían acceso a los kolelim, a las yeshivot. Él fue a esos lugares, a las personas que estaban más alejadas, personas que podrían decir, wow, ¿cómo voy a yo poder estudiar? El Baal Shem Tov llevó esa enseñanza. No, está súper. Y bueno, como del Baal Shem Tov llegamos a Rabbi Nachman de Breslev, porque tuvieron otros maestros hasídicos de por medio, ¿no? Como el Maguid. Wow, sí, seguramente, pero... por qué Rabbi Nachman? Porque Rabbi Nachman es bisnieto del Baal Shem Tov. Y todas las Hasidiyot están conectadas de esa fuente principal que es el Baal Shem Tov. De ahí se desprenden todas las demás. Entonces tenemos algo en común, que si nosotros nos ponemos a ver qué es la palabra Hasidut, viene de Hasid, de una persona que tiene Piadosa, Gesed, bondadosa. una persona que eso debería de ser, una persona que es piadosa, una persona que va más allá del cumplimiento de la letra de la Torá como tal, que inyecta alegría al movimiento judío, cabiajol, digámoslo así, en general. Esa es la función de cada uno de nosotros. Ese tiene que ser nuestra máxima estandarte. No vamos a discutir que si este, que si el otro, que si hacen, no hacen. No, no es ese. La esencia del Baal Shem Tov es llegar con las enseñanzas de la Kabbalah, pero de una manera muy, muy barur, de una manera muy clara para impregnar los corazones y darle alegría a esa Yahadut. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el libro de misticismo, de enseñanzas profundas que tiene Breslev? ¿Cuál es la punta de lanza de nosotros? El Licutei Moarán ¿Y qué tenemos es ahora? la punta de lanza. Sí, es la punta de lanza que siempre estudiamos. Los dicios de Rabbi Nachman son muy, muy profundos, son muy hermosos. En lo particular, hay que estudiarlo muy poco, no hay que estudiarlo rápido, sino muy despacio, estudiarlo con un Rab o con un Jabrutá para poder despejar ciertos conceptos que están inmersos en el ámbito de lo que es el misticismo judío, de lo que es la Kabbalah. Aunque Rabbi Nachman dice que la Kabbalah no es que no tenga que estudiarse, sino no es lo primordial como tal, pero está ligado la Kabbalah a lo que es la Hasidut. Y siempre estudiamos los dichos de Rabbi Nachman, el Likutei Moharan, Sijot Haram, estudiamos también lo que, claro, todo esto lo escribió Rabbi Natán, que fue el seguidor más cercano de Rabbi Nachman, Rabbi Natán de Meribot, se me enreda la lengua con eso. Yo digo Rabbi Natán de Breslev, porque a la final él se fue a Breslev, también él estuvo con su Rab hasta lo último. Y también estudiamos eh, estudiamos Likutei Moharan, Sijot Haram, estudiamos la parábola de Rabbi Nachman, estudiamos Alajot bajo la Hasidut también de Breslev, que de una u otra manera siempre nos va a llevar a un embudo, nos va a llevar a un punto y ese punto que nos va a llevar es a siempre hacer las cosas con alegría, con sinja, con temimut, que es algo sumamente importante dentro de la Hasidut de Breslev, es la sencillez de nuestro corazón. No necesitamos de conceptos sofisticados para servir a Hashem, mientras que otras personas, respetando su ideología dentro de la Yahadut, ellos quieren servir a Hashem con
asuntos sofisticados, etcétera. Rabbi Nachman dice no, en la sencillez de cada uno de nosotros, de la sencillez de nuestro corazón, podemos servir a Hashem y de ahí ser grandes luminarias. No Bueno, necesitamos ser muy famosos, ser personas muy sencillas. bueno, ¿Sí? ¿Me hago entender con quería- lo que digo? no, totalmente. Yo quería preguntarte porque aquí desde Mejorot hacemos mucho énfasis en retornar a la halajá, ¿sí? En que nuestro judaísmo tenga sentido, pero tenga un enfoque alágico, ¿no? Pero Sin hoy en duda. día, en un mundo de constante cambio, de preguntas, de cuestionamientos, donde la humanidad está tomando rumbos diversos, pienso que la espiritualidad tiene un rol importante, ¿sí? Y pienso que ahí es donde la Hasidut complementa no solamente el hacer, ¿sí? Sino conectar el hacer con el alma, con lo intrascendente, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo la Hasidut conecta con esa espiritualidad y va un paso más allá del alajá, ¿sí? Porque siempre es el cómo lo hago, pero cómo ese hacer lo conecto con algo más trascendente. Ok, sí, estás diciendo unas palabras que son muy interesantes, son muy buenas, porque no es cumplir una misbah por cumplirla. Rabbi Nachman y Rabbi Natán no nos enseñan eso. En el Likutei Alajot no nos enseñan eso. El Likutei Alajot nos enseña de que cada misbah es una parte del alma que uno está alimentando como tal. Y vuelvo y te repito, no es cumplir una misbah porque tenga que cumplirla o porque desde pequeño nos enseñaron a cumplirla, a colocarnos los tefilín, a rezar, etcétera. No, no, va más allá. Rabbi Nachman, Rabbi Natán enseñan que va mucho más allá. Y lo que dice también el Baal Shem Tov, no solamente a ¿cómo cómo te lo digo? A la letra de la ley, no solamente en eso, sino, vuelvo a repetir, con temimut, con mucha sencillez de nuestro corazón, servir a Hashem, pero también con algo que se llama fervor interior. No basta, dice Rabbi Nachman, cumplir por cumplir, porque cumplir simplemente te colocaste los tefilín, estuviste en el rezo, saliste de Jehová en ese sentido y ni siquiera rezaste. Saliste de Jehová y dijiste ya yo cumplí. Pero no basta con eso. Hay que estar presente en lo que se hace. Hay que estar Bueno, siempre presente. Tener esa cabana leve, esa intención correcta de nuestro corazón. Cada misbah, dice Rabbi Nachman, debe de ser un encuentro con el creador del universo. Y ahí, Natán, mi querido Natán, y es algo muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí, para ese cumplimiento y esa cabana leve, esa espiritualidad que tenemos que debemos de tener con Hashem, es como un niño con su papá. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo llegaba del trabajo, abría la puerta, qué hacían ellos? Me levantaban los brazos y me decían, papá, papá, y salían corriendo. Y me abrazaban y yo los abrazaba a ellos también. Y eso es lo que nos enseña Rabbi Nachman con el fervor interior, en el cumplimiento de los misbod. Ahora, hiciste otra pregunta interesante. ¿Qué es espiritualidad? Querido, espiritualidad no es que tenga peyot, no es que tenga kipá, barba, me viste de blanco y negro. Eso no es espiritualidad. Eso es una identificación al movimiento en el cual yo estoy. Pero una persona que no tenga barba, una persona que no tenga peyot, que no viste de blanco y negro, si esa persona se conecta con Hashem Baraj, con Itbodedud, con la tefilá interior de su corazón y derrama su corazón delante de Hashem, él ya tiene esa conexión espiritual mucho más grande que cualquier persona que pueda tener 5 metros de barba, 50 metros de peyot, etcétera, etcétera. me acordaste de un dicho que dice que hay muchos judíos sin barbas y muchas barbas sin judíos. ¿Sí? Muchas Correcto. veces la gente se deja llevar por lo exterior, pero interiormente no sabemos quién es que cada persona tiene que conocerse y conectar, tiene que hacer un Heshbon Nefesh, ¿no? Un balance del alma
y más en estos tiempos que estamos llegando, que estamos a vísperas de Pesaj. Me gustaría preguntarte si algo que te recuerdes de alguna enseñanza de Hasidut referente a Pesaj, a la libertad, a cómo nos conectamos hoy en día con esto. Bueno, dice, dice Rabbi Nachman, referente a la festividad de Pesaj. Pesaj no es solamente una vez al año. Pesaj va todos los días, de lo cual nosotros podemos vivir, de lo cual nosotros podemos experimentar un Yetziat Mitzrayim. Ciertamente tenemos que celebrarlo como un acontecimiento histórico, un antes y un después para la nación de Israel. Pero lo importante es cómo nosotros vivimos Pesaj todo el año. ¿En qué sentido? Renovando nuestra conciencia ante el Creador del universo, sacando toda ese Hametz, que ciertamente el Hametz hace dos representaciones. Uno, que dice en Jajamim que no tenemos que tener Hametz en nuestra casa, no tenemos que verlo, no tenemos que tener provecho de él, pero eso también en la parte interna es sacar todas esas características que en esencia no son buenas y ser humilde, así como es la Maxá que no se infló. Rabbi Nachman por medio de eso nos enseña a nosotros que tenemos que siempre ser humildes para conectarnos con Hashem. No esperemos Pesaj para tal. No esperemos Pesaj para limpiar nuestras casas, que es algo interior de nosotros, sino que todos los días es Pesaj. Por ejemplo, Rabbi Nachman dice que muchos esperan Rosh Hashanah para celebrar Rosh Hashanah. Pero Rabbi Nachman nos enseña que cada vez que nosotros vamos a dormir y cuando nos levantamos, ahí hay un Rosh Hashanah para nosotros. Hay un comienzo nuevo del año. ¿Por qué? Porque Hashem nos está dando la oportunidad de volver a hacer Teshuvah. De lo que hice mal ayer, nos da la oportunidad de hacerlo hoy mucho mejor. Esas son una de las enseñanzas que Rabbi Nachman nos enseña. No estoy seguro si fue el Kotzker Rebbe que lo dijo. Lo leí muy rápido, lo leí muy rápido, pero se me quedó en la cabeza y me lo trajiste. ¿Sí? Una cosa conecta con otra cosa. Referente a la minjá. La minjá no podía ser ni ofrecida ni leudada ni con miel. Y el comentario decía que por qué no podía ser leudada, porque el leudado era una simbología del ego, ¿sí? Pero la miel también era una simbología de los placeres, del gusto, de las cosas desmedidas, ¿ya? Entonces me conecto una cosa con la otra y tiene razón, ¿sí? Pesaj debería ser todos los días esta idea de desconectarse y conectar con alegría, ¿sí? Salir de esa esclavitud de las preocupaciones, ¿sí? Y tener de Bethut Hashem, apegarse uno Correcto. al creador de todos los mundos y vivir con alegría, vivir con bitajón, con confianza. Entonces, Seguro. nunca lo había visto así, ahora que tú empezaste a hablar, conecté varias cosas y bueno, Baruch Hashem, maravilloso, maravilloso porque la Torah se difunde, ¿sí? De una idea sale otra idea. Seguro. Natán, quiero comentar algo. Muchas personas tienen un espectro de lo que es la Hasidut y dicen que una persona, un sefardí, no puede ser un hasídico. Entonces, yo me río de eso y pregunto a las personas que me lo dicen, me dicen, ¿tú eres hasídico? Y le digo, sí. ¿Y qué es Hasidut? Y yo digo, Breslev. ¿Y cómo es posible si tú eres sefardí? Me dicen. Y le digo, dime en una parte que esté escrito que tienes que ser Ashkenazí para pertenecer a una Hasidut como tal. Yo le digo, eso es un fantasma de las creencias que las personas tienen referente a lo que es ser un hasídico. Soy sefardí, 100% sefardí, estudio el Yalkut Yosef, también estudio el Shulchan Aruch, que es la base del Yalkut Yosef, etcétera, etcétera, pero sigo la costumbre sefardita, Mizrahi. Asisto a un Beit Knesset, Mizrahi, voy a Bresle también, etcétera, etcétera.
Y eso no tiene ninguna influencia negativa. ¿Por qué? Porque la Hasidut de Breslev es muy abierta. La Hasidut de Breslev, en ese sentido, si tú rezas con un sidur, sefardí, nusach, mizrahi, etcétera, no tienes por qué cambiar tu nusach. Vuelvo y te repito, porque Rabbi Nachman lo que nos enseña es la sencillez de nuestro corazón para conectarnos con Hashem. Ni siquiera tienes que vestirte de blanco y negro. Vuelvo y te repito, ni siquiera con peyot. La persona más simple se puede conectar con la Hasidut de Breslev. Pienso yo que eso tiene que ver mucho con la influencia externa, ¿no? Eh, las otras creencias ajenas al judaísmo son las que Sí, nos han catalogado y encasillado dentro de grupos, ¿sí? Y nosotros hemos seguido esa influencia externa. Cuando a la final todos nos tenemos que ver como un solo colectivo, como judíos, reformistas, conservadores, ortodoxos, hasídicos, todos somos judíos. Todos tenemos que conectar correcto. con la halajá, con nuestra tradición, ¿ya? Y tenemos que hacer es un esfuerzo, pienso yo, y la visión que compartimos aquí en Mecorot, es un esfuerzo de ser más observantes, ¿ya? De que nuestro judaísmo tenga un sentido y tener un orgullo de lo que somos. Somos judíos, ¿ya? Tenemos que ser orgullosos de eso en cualquier parte del mundo que estemos, ¿sí? No somos menos que nadie, no somos superior a nadie, pero es nuestra identidad y tenemos que aceptarla y recibirla con amor. Y me encanta tu explicación, porque no es ser sefaradí, es que nací, es ser Bresle, no, a la final es ser judío y es tener estas enseñanzas de ética, de bondad, incorporarlas en uno mismo para cambiar esos aspectos negativos de la vida y ser un ente transformador. El día, Natán, el día que nosotros vayamos al mundo de la verdad, este mundo se conoce como el mundo de la mentira, el mundo de las rectificaciones. Cuando vayamos al mundo de la verdad, al Olam Abba, a nosotros no nos va a preguntar, hey, Natán, ¿a qué Hasidut pertenecías tú? Jaín, ¿a qué Hasidut pertenecías tú? No, no nos van a preguntar nada de eso. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Cuánto tiempo invertiste en el estudio de la Torá? ¿Hiciste Gesed? Eso es lo que nos van a preguntar a nosotros. ¿Te mantuviste fiel a mis enseñanzas, a la Torá en esencia? No nos van a preguntar, tú eres Ashkenazí, tú eres Sefardí, tú eres Lituay. Nada de eso nos van a preguntar. Litish, nada, nada de eso nos van a preguntar. Nos van a decir es si cumplimos con lo que nos mandó papá. Sencillo. Como dice el Pirkei Avot, sobre tres pilares se sostiene el mundo. ¿Sí? No dice si eres sefaradí, ashkenazí, si eres del Seguro. taimaní, no. Sobre tres pilares básicos, ¿ya? Que tenemos que conectar. Jaime, me gustaría ya ir terminando, pero sí entrar a una pregunta, no sé si picante, pero sí trascendental, ¿sí? Hoy en día vemos mucha gente que no conecta con el judaísmo, sino que conecta con la cábala, ¿sí? Y mucha gente que no es judía, que no es rabino, que no ha ido a una yeshiva, no tiene un proceso de giur, hay gente que apareció de la nada y dicen ser maestros judíos, maestros de cábala, todo, y uno los escucha y son unas cosas totalmente extrañas, unas ideas eh, que no son del judaísmo ni siquiera, son cosas y conceptos raros, ¿ya? Eh, ¿Tú qué nos puedes explicar qué sí podríamos considerar misticismo y qué no, para que la gente tenga un marco de referencia y se pueda alejar de charlatanes y no caer en estas cosas raras de las redes sociales, ¿ya? Que son peligrosas, porque al final dicen cosas terribles y la gente señala, ah, pero es que esa es la cábala judía, es que eso es lo que enseñan los judíos cuando no es de nosotros, cuando el judaísmo no es así. Sí, sí. Dices algo que es muy interesante y, y a su vez es muy preocupante también, porque lo he visto como tú por las redes sociales y parto de un principio que decía nuestros Nevi'im, nuestros profetas, que al final de los tiempos dice que la gente tendrá hambre, pero no de pan, sino del conocimiento de Hashem.
no solamente dentro de Kelal Israel, sino también las naciones de la tierra. Ellos van a preguntar, como en aquel momento que se entregó la Torá, van a decir, ¿qué está ocurriendo allá? Y yo quiero ser partícipe. Pero, lamentablemente, hoy en día se están levantando personas. No los juzgo a ellos como personas, quiero que quede claro, sino que la mala información que ellos tienen y quizás ese deseo de acercarse a Hashem, lo están haciendo por un camino que no es correcto. Lo están haciendo por un camino que es muy peligroso. Como tú bien has dicho, personas que no son judías, puesto mucho menos son rabinos, mucho menos conocen de la Kabbalah y lo que saben, lo saben por las redes sociales, lo saben por el internet, etcétera. Están creando, como dice Rabbi Nachman, están creando una gran tumá en el mundo. ¿Por qué? Rabbi Nachman se basa en los dichos de nuestro Jajamín, que así como se va a incrementar lo que es la sabiduría del conocimiento de Hashem, que eso está pasando delante de nuestros ojos, también a la par va a haber una tumá que se va a levantar muy grande. Se va a levantar también la citrara, esa parte negativa. Y eso está delante de nuestros ojos. Las dos cosas están ocurriendo, ¿sí? Y mi consejo es a estas personas sin juzgarlas, los respeto y espero que ellos sean muy maduros para recibir este consejo. No hagan ese tipo de cosas. Nosotros como judíos somos muy cuidadosos en enseñar, por ejemplo, Cábala. Yo no enseño Cábala y realmente un mecubal, él no va a estar por las redes sociales diciendo yo soy un mecubal, venga y estudien conmigo. Jamás, No lo jamás. va a hacer. Jamás, Y ese jamás va a existir un es, mensual que traiga la fórmula para la riqueza, ¿sí? Si es no, correcto, si no los es mensuales correcto. estarían en Israel viviendo de forma muy humilde y estarían en Miami gastando dinero. Eso realmente no compagina Sí, con la idea de los mecubalim. es Eh, correcto. sí, el judaísmo no es una muralla cerrada que quiere que la gente no se convierta, sino que al contrario, el judaísmo está abierto, solamente es que la gente busque una comunidad judía donde pueda integrarse y pueda ser parte de la comunidad. Pero, pero no es que un día la gente sea taxista o sea médico y al otro día automáticamente sea rabino, no, porque para hacer un rap necesito una formación, un estudio, como tú lo has hecho, y no es de la noche a la mañana. Y vuelvo al tema de la minjá, ¿sí? De Sí, la levadura y la miel. Realmente un maestro de Torah tiene que dejar el ego y tiene que dejar los placeres y concentrarse en lo básico, en conectar con el creador para poder trascender en este mundo judío. sí, Jaime, sí. que no nos... Da un poquito de coraje, Natán, porque como tú dijiste, personas que no son judías, no son rabinos, nada de nada, y un rabino que ha estudiado tantos años en un cólel para tener su semijá, que venga alguien que no es nada, aparentar que es un rabino, le da coraje a un rabino. ¿Por qué? Porque él ha estudiado, ¿sí? Y viene otra persona que no es nada y dice que es esto. Da mucho que pensar, pero estamos ante ese acontecimiento de el incremento de la sabiduría y el incremento de la tuma también. Bueno, yo hago un paréntesis, aprovecho a decirle a la gente, si se encuentran con uno de estos personajes o un rabino de redes sociales, pregúnteme por su esmijá, ¿sí? Cualquier rabino serio, tú le preguntas por su esmijá y todos te la van a mostrar, ya que es su certificación de que sí es un rabino que tuvo una formación legal y se alejen de caer en situaciones tristes, ¿no? Como vemos que se presta para estafas y todo, y luego los que sufrimos el problema somos nosotros los judíos, ¿ya? Que esto es un problema porque crea mucho antisemitismo. La gente nos señala a nosotros por actitudes malvadas que gente disfrazada hace. Eh, Jaime, no sé si tengas algo más para antes de despedirnos. De mi parte, agradecerte, ha sido una charla transformadora. Eh, me voy Gracias a ti. me voy con más alegría de la que empecé este tema.
me deja muchas cosas para pensar y no sé, un mensaje, una reflexión, algo que tú quieras compartir con la gente. Un mensaje que quiero compartir con la gente es en las enseñanzas del gran médico del alma, Rabbi Nachman. Tú dirás, pero sí menciona a Rabbi Nachman porque soy de esa Hasidut. Es que hay que apegarse a los verdaderos sadiquín de la generación. Pero apegarse a ellos no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que saberlo buscar, hay que saber indagar, hay que también prepararse y a percibir cuando está delante de esos sadiquín, apegarse a ellos, estudiar de ellos, dejarse guiar y sobre todo, nunca perder la alegría y la sencillez de nuestro corazón. Nunca perderlo. A pesar de que las circunstancias sean adversas, querido, hemos vivido circunstancias adversas, en lo particular lo he vivido, en lo general también. Ya esta es mi segunda Milhamá aquí en Eretz Israel. No perder esa emuná de que Hashem es quien dirige el mundo y nosotros simplemente somos como piezas en ese gran tablero de ajedrez que tenemos que dejarnos conducir por el creador del universo, que él sabe qué es lo mejor para mí. Y concluyo con estas palabras de uno de mis rabinos, Yair Halach, Seher Sadil Ibrahá, que él me decía, Jaim, siempre busca cómo servir a Hashem, como él quiere que tú le sirvas y no como tú quieres decir. Es una reflexión que me dejó mi rabino hace aproximadamente más de 25 años y trato de implementarlo todos los días. Y también quiero dedicar esta charla por la elevación de Meir Ben Abraham, ese gran amigo nuestro de allá de Medellín, que esperemos que esté en el Olam Abba, y de hecho, no esperemos, está en el Olam Abba, estudiando en la Yeshiva Gedolá, esperándonos. Seguro que sí, fue una persona muy joven, con un gran conocimiento de Torah, de Alajá, que se permeó y motivó a mucha gente a pegarse de las palabras de Torah. ¿Verdad que sí? Jaime, ¿cuáles son tus redes sociales y cómo la gente te puede seguir? Bueno, doy clases en TikTok. Ahí pueden seguirme como Jaín Jaffe. Aparece, me buscan así en las redes sociales, pero tienen que ponerlo en hebreo, Jaín Jaffe. E incluso aparece Torah y Hasidut. También aparece así en TikTok. Tengo un canal también en YouTube que se llama Torah y Hasidut desde Jerusalén. Y tenemos una página web que es www.torayhasidut, Toray Hasidut, así se llama. Pueden buscarla también. Ahí tengo información de lo que es la Hasidut de Breslev, Teshuvot, o sea, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Pueden buscarme por ahí. Jaime, muchas gracias. Recuerden que estas clases, estas entrevistas son gracias a Mecorot Latino, tu fuente de judaísmo. Recordarles que Mecorot no está adscrita ni afiliada a ningún movimiento. Mecorot busca es acercar a todos los sectores del judaísmo, que encuentren un lugar, que encuentren un punto donde expresarse y que todos los judíos puedan conectar otra vez con su judaísmo. Esta es la primera de otra charla. Jaime nos tiene preparado un tema más maravilloso después de Pesach, claro está, sobre, se me fue la palabra, sobre Musar, ¿ya? Sí, sí. Si quieren los datos, Musar y la alegría de la Hasidut. Vamos a ponerle ese nombre. yo voy a terminar ahí, pero quiero extenderme un segundo más para que nos dé una breve de qué es el Musar, ¿sí? Para que la gente esté conectada con esa próxima charla, Jaime. Musar es la ética judía, ser personas éticas, como dice Rabí Eliezer Papo en el Meal Noetz, que antes de Hashem dar la Torá, dio las buenas midot. Uno no tiene buenas midot, no puede tener la Torá. Entonces, a eso también nos lleva la Hasidut, a ser buenas personas. Muy, Así, Bekixur, eso es.
Maravilloso, maravilloso. Jaime, te agradezco mucho, cuídate mucho allá en la Sagrada Tierra de Israel, que todos tus caminos sean para bien, sean para paz y alegría, y nos vemos en un próximo encuentro. Chao, Jaime. Bye. Cuídate, gracias.